Mentalista. Todos pensaban que Joan Rhys tenía la vida perfecta. Después de todo, en 1961, tenía todo lo que cualquier mujer podía desear. Ella era hermosa, estaba casada con un apuesto ejecutivo, tenía 2 hijos encantadores y ella vivía en un vecindario idílico y tranquilo, lleno de vecinos amigables. Uno de estos vecinos fue Barbara Barker. Al igual que Joan, Barbara era ama de casa, con un hijo de aproximadamente la misma edad que la hija de 4 años de Joan. Las 2 mujeres a menudo hacían que sus hijos jugaran juntos mientras ellas conversaban, manteniendo una amistad provisional, aunque genuina. Bárbara nunca lo admitió, pero estaba un poco fascinada por Joan. Antes de que Joan conociera y se casara con su marido, se rumoreaba que había superado una vida difícil. Hubo rumores en el vecindario de que los padres de Joan habían muerto en un incendio sospechoso cuando ella era niña, lo que hizo que Joan creciera con sus tíos. Pero si Joan sufrió algunos efectos negativos de su infancia, ciertamente no lo demostraba. En cambio, Joan siempre tenía una sonrisa en su rostro, siempre manteniendo una imagen de perfección. Hasta que todo se arruinó en una tarde fatídica. Solo unos pocos días antes de Halloween, mientras el esposo de Joan estaba fuera por negocios, Bárbara llevó a su hijo a la casa de Joan para jugar. Esto ocurría con frecuencia, pero cuando el hijo de Bárbara comenzó a jugar con la hija de Joan en el patio, Bárbara notó algo diferente. Joan parecía distraída. En lugar de acercarse a Bárbara para charlar, como solía hacer, Joan le dio la espalda y comenzó a cortar los arbustos que bordeaban la propiedad con un par de tijeras de jardín. Pensando que Joan estaba demasiado ocupada para hablar, Bárbara volvió a su casa al otro lado de la calle. Una hora después, miró por la ventana para ver a Joan caminando con los niños hacia la casa de Bárbara. Mientras Bárbara observaba, Joan hizo un gesto a los niños para que siguieran jugando en el patio de Bárbara, antes de irse caminando rápidamente hacia su propia casa. Joan debe estar tan ocupada hoy que apenas tiene tiempo para los niños, pensó Bárbara con simpatía. Pero, solo media hora después, Bárbara notó algo nuevo que le pareció extraño. Al otro lado de la calle, vio a Joan corriendo de su coche aparcado en el camino de entrada hacia el garaje. Llevaba una gabardina sobre su ropa y ella sostenía algo rojo en sus brazos extendidos. Bárbara frunció el ceño y luego, decidiendo que Joan probablemente estaba jugando a un juego con los niños, se apartó de la ventana. Pasó más de una hora y con muchas de las tareas domésticas ya hechas, Bárbara decidió irse de compras. Después de dejar a la hija de Joan en su casa, creyendo que Joan ya estaba dentro, Bárbara llevó a sus propios hijos a la ciudad e hizo algunas compras rápidas antes de regresar a su casa. Ella acababa de entrar por la puerta de su hogar para dejar las bolsas de compras cuando escuchó un tímido golpeteo detrás de ella. Desconcertada, Bárbara se dirigió a la puerta y la abrió. De pie en el balcón, viéndose pálida y agitada, estaba la hija de Joan. «Hola», dijo Bárbara, un poco sorprendida. «Cariño, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está tu madre?» La hija de Joan miró a Bárbara sorprendida y le dijo: «Mamá se ha ido. La cocina está cubierta con pintura roja». ¿Pintura roja? Bárbara frunció el ceño. «¿A qué te refieres, cariño?» La chica la miró fijamente.
Bárbara suspiró. «Bueno, está bien», dijo ella. Salió al balcón. «¿Por qué no me enseñas?». Como era de esperar, la hija de Joan dio media vuelta y se tambaleó por los escalones del balcón. Mientras Bárbara la seguía al otro lado de la calle, se dio cuenta de que el auto de Joan aún estaba en el camino de la entrada y Joan no estaba a la vista. Pero fue solo cuando Bárbara entró a la casa y entró en la cocina que se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Había sangre por todas partes, en el suelo, en las ventanas, en la isla de la cocina, en charcos oscuros, en las paredes. Había huellas de manos. La mesa estaba volcada y en el centro de la cocina estaba el teléfono de Joan, dentro de una papelera. Había sido arrancado de la pared. Con la mano sobre su boca, Bárbara se deslizó alrededor de los charcos de sangre y quedó paralizada. En el mostrador de la cocina había un directorio telefónico abierto, dirigido a una página con las palabras «Contactos de emergencia». Pero no había números escritos adentro. De repente, un gemido llegó a oídos de Bárbara. El hijo de Joan, de solo 2 años, se había despertado de su siesta y estaba empezando a llorar arriba. La policía llegó rápidamente, solo para encontrarse con una Bárbara angustiada. Perplejos por la escena perturbadora, procedieron a entrevistar a todos los residentes del área. Pero, aunque esto debería haberles dado respuestas, las respuestas dejaron a la policía más confundida que nunca. Algunos vecinos afirmaron haber visto un automóvil desconocido estacionado en el camino de Joan poco antes de su desaparición. Otros pensaron que vieron a Joan caminando sola a lo largo de una carretera que se estaba construyendo cerca, con las piernas salpicadas de algo oscuro que no pudieron identificar. Pero no fue hasta varios días después que aparecieron algunas nuevas e intrigantes evidencias. Un reportero local, buscando en algunos registros de la biblioteca, descubrió que Joan había sacado no menos de 25 libros de su biblioteca local solo unos meses antes de que desapareciera. Y cada libro fue sobre asesinatos y desapariciones. De hecho, como admitió el marido de Joan, el mismo libro que Joan había estado leyendo poco antes de desaparecer había sido una historia sobre una mujer que había desaparecido de su hogar, dejando atrás misteriosas manchas de sangre. Esta nueva información consternó al vecindario. ¿Había Joan organizado su propia desaparición? ¿De quién era la sangre en la casa? Tal vez se había cansado de su monótona vida de ama de casa, decidiendo huir para comenzar de nuevo. El marido de Joan estaba desconsolado. Con la esperanza de que Joan regresara algún día, nunca se mudó de su hogar, eligiendo criar a sus hijos en la misma casa él solo. Murió en el 2009, sin enterarse nunca de lo que le pasó a su esposa. Y sin embargo, la memoria de Joan Risch sigue viva, sirviendo como una historia extraña y desconcertante, aún sin resolver. Y yo soy el documentalista, y esto fue el terrible caso de Joan Risch y su misteriosa desaparición. Gracias y hasta la próxima.